Buenos días, nosotros somos el equipo 1 y presentaremos la maqueta de bacterias gram positivas. En esta primera parte de la maqueta vamos a hablar sobre las colinobacterias, las cuales son bacterias gram positivas, por lo que al teñirse se tiñen de color violeta. En lo que respecta a la forma de estas bacterias, son pleomórficas, es decir, que tienen varias formas de presentarse en cuanto a tamaño y forma. Otra característica importante de estas bacterias es que siempre permanecen inmóviles. De igual manera las podemos clasificar de dos formas, que son aerobias, las cuales necesitan la presencia de oxígeno para crecer, y las anaerobias facultativas, las cuales no necesariamente necesitan la presencia de oxígeno. Normalmente las encontramos aisladas. En ocasiones las podemos encontrar en parejas o agrupadas, formando una especie de V. La bacteria que se ve en la maqueta se trata de la Corynebacteria difteria, por lo que sabemos que se trata de una bacteria gram positiva, las cuales son de tamaño pequeño, aproximadamente midiendo de 1 a 8 micrómetros de largo y de 0.3 a 0.8 micrómetros de diámetro. Estas bacterias necesitan la presencia de oxígeno para poder vivir, por lo que son aerobios facultativos. La forma en que esta se presenta es en bacilos que se encuentran inmóviles y no están encapsulados. Género Mycobacterium. La familia Mycobacteriaceae contiene un solo género, el género Mycobacterium, del que en sus orígenes solo se conocían dos especies, el bacilo de la lepra o Mycobacterium leprae y el bacilo tuberculoso o M. tuberculosis. Hoy en día, dentro del género Mycobacterium se han descrito más de 120 especies de micobacterias diferentes. Se caracterizan por ser bacterias ácido-alcohol resistentes, por sus siglas BAAR, debido al alto contenido en lípidos que tienen en su pared celular. Este hecho impide que penetren los colorantes habituales de anilina, por lo que no se pueden ver en la tinción de Gram, y que hace para poder visualizarlas sean necesarios colorantes especiales, como los arilmetanos, pero una vez teñidas no se decoloran con una mezcla de alcohol y ácido. Estas micobacterias son capaces de sobrevivir durante semanas o meses sobre objetos inanimados, siempre que estén protegidas de la luz solar, y son más resistentes a los ácidos, álcalis y desinfectantes que el resto de las bacterias no formadoras de esporas. Resisten la desecación y la congelación, pero la luz ultravioleta y el calor las inactiva. La Corynebacterium difteria se transmite a través de las siguientes gotas transmitidas por el aire. Cuando una persona infectada estornuda o tose, lanza al aire gotas contaminadas, y es posible que las personas que estén cerca inhalen la Corynebacterium difteria. Es decir, esta se transmite fácilmente de esta manera, especialmente en condiciones de hacinamiento. También por artículos personales o domésticos contaminados. A veces las personas se contagian con difteria cuando manipulan cosas de una persona infectada, como se transmite de persona a persona principalmente por la inhalación o el contacto de mucosas, es decir, las gotitas aerolizadas, que son procedentes ya sea saliva o secreciones respiratorias, que son personas infectadas o portadores asintomáticas. Las otras formas de transmisión menos frecuentes son por contaminación de heridas, quemaduras, picaduras de insectos, o los contactos de exudados o secreciones de heridas abiertas. De igual manera, el contacto de ropas o superficies o alimentos contaminados con secreciones enfermas, o la ingesta accidental, ya sea por comer o fumar,
son con los menos frecuentes, que son menos contaminadas. El paciente con difteria respiratoria, lo puede transmitir la enfermedad a partir de los 7 días de inicio. Los síntomas se dan entre 2 a 3 semanas después. En dado caso que el tratamiento sea adecuado durante los 6 meses, o si se trata de un portador crónico, si el paciente es tratado adecuadamente con el antibiótico, suele dejar de ser contagioso a los 48 horas. Las vías de entradas principales son las respiratorias, las mucosas, las dérmicas, incluso hasta las digestivas. En los factores de riesgo, estas son algunas de las personas que contraen en mayor parte de difteria. Niños y adultos que no tienen las vacunas al día, personas que viven en condiciones insalubres o de hacinamiento, cualquier persona que viaje a una zona donde los infectados de difteria son más comunes. Es decir, esta rara se produce en Estados Unidos y en Europa Occidental, donde se han vacunado a los niños contra esta enfermedad durante décadas. Sin embargo, la difteria sigue siendo común en los países de vías de desarrollo, donde las tasas de vacunación son bajas. Hablando de medios, Corynebacterium diphtheriae principalmente se va a aislar en medios de telurito o los medios Loeffler, y en donde van a presentar gránulos metacromáticos muy característicos. Principalmente en el sangre Loeffler va a ser un medio que va a contener suero de sangre de bovino y de ovino y un caldo rico en peptona, glucosa y cloruro de sodio, lo cual va a facilitar el crecimiento de esta bacteria. En medio sangre cistina telurito, principalmente esta bacteria se va a caracterizar por reducir el telurito de este medio para que pase a ser telurito metálico, el cual se va a precipitar y va a producir el desarrollo de algunas colonias negras o grisáceas con un diámetro aproximado de 1 a 3 milímetros de diámetro, lo cual va a ser muy característico y como confirmatorio de Corynebacterium diphtheriae. Por otro lado, para Mycobacterium tuberculosis se utilizan medios con base de huevo coagulado o albúmina, como el Lousen-Jensen y el Coletzos, ya que estos favorecen a su crecimiento. Estos sustratos principalmente favorecen al crecimiento de esta bacteria, y por eso es que se utilizan o se requieren de medios enriquecidos. También se puede utilizar algunos medios con base de agar como el Milbrook, y principalmente una desventaja de esta bacteria es que tarda mucho en crecer, por lo cual a veces los tubos o las cajas tienen que leerse alrededor de 1 a 2 semanas para verificar su crecimiento. Una de las ventajas de estos medios es que nos permiten observar las características morfológicas de las colonias, como su rugosidad, color, tamaño, y por lo tanto podemos identificar si la bacteria que ha crecido es Mycobacterium. El medio Lousen-Jensen, más o menos la bacteria tarda en desarrollarse de 2 a 3 semanas de incubación. Es una desventaja ya que es un proceso muy lento, por lo que se han implementado medios de cultivo líquidos en donde el tiempo se acorta a 2 semanas o a 1 semana para la detección de micobacterias. Dentro de los análisis clínicos para la detección de microorganismos se incluye el prótesis. Esto ya se observa bajo un microscopio para determinar si el aspecto de la célula es normal y por ello determinar el tipo de afección. Con la ayuda de la tinción de Gram. ¿Por qué utilizamos la tinción de Gram? Nos sirve para identificar el tipo de microorganismos, en este caso estamos hablando de bacterias, especialmente bacilos, en una muestra obtenida de la cual se sospecha que existe una infección. Puede ser ya en garganta, en los genitales o en alguna lesión de la piel. De manera que se clasifica de forma general las bacterias obtenidas a partir de un cultivo. Utilizamos la tinción de Gram ya que nos proporciona resultados con relativa rapidez y nos permite la facilidad de diferenciar las bacterias
y así conocer qué tipo de bacteria estamos trabajando. Bueno, la muestra de la zona infectada se extiende sobre un portaobjetos y se deja secar. Se aplica la tinción especial de la cual estamos hablando y se observa al microscopio el portaobjetos teñido. Las bacterias que pueden visualizarse al microscopio se clasifican en función del color y de la forma. Si estamos hablando de color, es de que se tiñen de un color púrpura si son gram positivas y de un color rosado si estamos hablando de gram negativas. El color lo define la distribución del péptido glicano en la pared celular que las envuelve. Esto define si se tiñen de una forma o de otra. Las bacterias que no se tiñen mediante esa técnica se denominan gram negativas, por lo cual estamos hablando que se tiñen de un color rosado. Sin embargo, las gram positivas sí se tiñen de un color morado púrpura porque tienen una pared celular mucho más gruesa formada por un gran número de capas de peptidoglicanos, entre las cuales se inserta esa tinción y se clasifican como gram positivas. Hablando de formas, encontramos en formas más sencillos a los vacíos. Esta tinción nos es importante y nos es útil porque nos permite determinar qué tipo de antibiótico se utiliza dependiendo del tipo de bacterias que encontremos. Bueno, proseguimos con las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas permiten determinar las características metabólicas de las bacterias, que son objeto de identificación. Algunas de estas pruebas son técnicas rápidas, ya que evalúan la presencia de una enzima preformada y su lectura, ya que varía entre unos segundos hasta unas pocas horas. Otras pruebas requieren para su lectura el crecimiento de microorganismos con una incubación previa de 18 a 48 horas. A este grupo pertenecen la mayoría de las pruebas que detectan componentes metabólicos o aquellas que determinan la sensibilidad de un microorganismo a una sustancia dada tras cultivo en medios de identificación. Pues estos contienen el sustrato a metabolizar. También algunas de estas pruebas pueden realizarse de forma rápida tras incubación de unas 2 o a 6 horas en general, y se trata de reacciones enzimáticas cromogenéticas o pruebas convencionales modificadas. También hay discos o tabletas comercializados que contienen sustratos cromogenéticos para uso individualizado. Algunas de las pruebas que se utilizan en la identificación como lectura inmediata serían como la catalasa, ya que es una enzima presente en la mayoría de los microorganismos que poseen citocromos. También uno de ellos es la oxidasa, ya que esta prueba sirve para determinar la presencia de enzimas oxidasas. Entre los antibióticos en los cuales Mycobacterium tuberculosis muestra sensibilidad, encontramos muy sensible a la isonicida con una concentración inhibitoria mínima de 0.25 a 0.5 miligramos sobre litros, una tasa mutante de resistente espontáneos de 10 a la menos 5 a 10 menos 6. También encontramos muy activo y sensible a la D-ciclosidina frente a micobacterias y otros microorganismos. Este va a actuar interfiriendo en las fases tempranas de la síntesis de su pared bacteriana. También a la cetasona. Esta va a inhibir el ácido glicólico, pero este tipo de tratamiento aún no se conoce con exactitud el mecanismo de acción. Es muy sensible y bacteriostática frente a la Mycobacterium. Esta se va a administrar de forma oral. También las beta-ladmíticas, específicamente cefamicina. Esta va a actuar inhibiendo la pared bacteriana mediante inhibición irreversible. Esta inhibición tiene efecto bactericida, causando lisis celular, lo que quiere decir el recubrimiento de su pared celular, su destrucción.
La micobacteria va a presentar una resistencia o alta resistencia a medicamentos como amikacina, kanamicina o copromicina. Mismo hablando también de Corynebacterium diphtheriae. Este tipo de bacteria tiene un gen beta en su estructura que va a codificar a la toxina difterica, que es lo que causa la difteria. En el estudio clínico se observó que la penicilina va a encontrarse en una tasa de menos resistencia bacteriana a diferencia a la eritromicina. En esta parte vamos a hablar acerca del tratamiento de las bacterias que escogimos. En primer lugar hablaremos de la Mycobacterium tuberculosis. Si tenemos tuberculosis latente, pues un médico nos podría recomendar un tratamiento de medicamentos si presentamos riesgo alto de tener tuberculosis activa. Para la tuberculosis activa, pues debemos tomar antibióticos por lo menos de 6 a 9 meses. Los medicamentos exactos y la duración del tratamiento, pues esto dependen de la edad, del estado general posible, salud, si es resistente a los medicamentos, y también depende de dónde se encuentra la infección en el cuerpo. Si tenemos tuberculosis latente, quizás solamente necesitamos tomar 1 o 2 tipos de medicamentos para la tuberculosis. La tuberculosis activa es especialmente si es una cepa resistente a estos medicamentos, pues requeriríamos varios medicamentos a la vez. Y los medicamentos que se usan con más frecuencia para tratar la tuberculosis pues serían la isoniazida, la rifampicina, la etambutol y la piracimamida. Pues si tenemos tuberculosis resistente a los medicamentos, pues por lo general se utiliza una combinación de antibióticos llamados fluoroquinolonas y medicamentos inyectables tales como lo que sería la amikacina o la capreomicina, que estos se usan durante de 20 a 30 meses, y pues algunos de esos medicamentos de la tuberculosis pues también están desarrollando resistencia pues a esos medicamentos que les acabo de mencionar. La segunda bacteria sería Corynebacterium diphtheria. Bueno, la difteria pues puede infectar al aparato respiratorio y a la piel, y el diagnóstico depende del tipo de difteria que tenga la persona. Pues si un paciente tiene difteria respiratoria, pues el tratamiento comienza de inmediato. Pues el tratamiento contra la difteria pues implica lo siguiente: bueno, que debemos usar la antrixosina de la difteria para que podamos evitar que la toxina producida por las bacterias cause daño al cuerpo. Pues ese tratamiento pues es muy importante para las infecciones de difteria respiratoria, pero se usa raramente para las infecciones de difteria en la piel. El otro medicamento que podemos usar son antibióticos para matar y eliminar bacterias de difteria. Esto es importante para las infecciones de difteria tanto como en aparatos respiratorios, como en la piel y como otros aparatos del cuerpo. Por lo general, las personas con difteria no pueden infectar a los demás 48 horas después de haber comenzado a tomar antibióticos. Más sin embargo, es importante terminar de tomar los antibióticos para asegurarse que las bacterias se hayan eliminado completamente. Y en esta parte pues solamente hablamos de los tratamientos y algunos antibióticos, medicamentos, más que nada medicamentos acerca para determinar qué debemos hacer cuando tenemos este tipo de bacterias en el cuerpo.